Venezuela, siempre Venezuela. Tenemos aquí en este espacio un invitado especial. Se trata de Carlos Casanova. Carlos Casanova es el director, coordinador del CEFI, del Centro de Estudios de Frontera de la Universidad de los Andes, pero es un hombre conocedor del tema político desde su interior. Ahora bien, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, un gran saludo para todos los que nos están viendo, una gran bendición para todos. Carlos, ¿cómo analizas el hecho político de ayer? Hay muchos ángulos, muchos aspectos, pero ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, hay que señalar que eh, la estadística son ciencias exactas, vale decir, se verificó lo que estaba escrito, lo que estaba ya medido de forma científica en las estadísticas. María Corina Machado iba a ganar y por demás iba a ganar con una ventaja bastante grande sobre los adversarios o sobre los que estaban compitiendo cordialmente. Esto, desde el punto de vista, entonces, para referir que la ciencia estadística es exacta y es exactamente lo que he venido refiriendo en cuanto a que si Nicolás Maduro y María Corina Machado se midieran, esta proporción también que va a tener un resultado electoral en unas elecciones libres y limpias a donde Maduro y María Corina se midan. El, la fiesta democrática de ayer revela por demás varias cosas. El venezolano rompió el silencio. Una de las cosas a las que yo más le temía era precisamente que la gente se haya ido habituando al modelo cubano. Y ayer se demostró que no. Ayer se demostró que el venezolano, cuando sale a votar pacífica, democráticamente, diciéndole, señores, aquí no estamos con la revolución. Esa es la otra gran verdad que también hay que graficar sobre esto. Ahora bien, demuestra por demás que el gobierno está frente al proceso de legitimidad. Dos cosas, fíjate. Que el proceso de legitimidad, la sociedad venezolana se legitimó como una fuerza política democrática opositora al comunismo que se impone en Venezuela. Esto es importante porque, bueno, porque se revitaliza la fuerza democrática, se expone, se ve y se cuenta. Y estos arropan a los que no participan. ¿Lo puede hacer el chavismo? Yo creo que no. ¿Lo puede hacer Maduro? Yo creo que no. Entonces, un proceso que pase por transición en Venezuela pasa por un proceso de legitimidad de sus actores, lo cual indica que desde el lado de la oposición, del lado democrático, los actores estamos legitimados, totalmente legitimados. Ya no se puede hablar de que podamos ser ni siquiera una minoría, porque esa estadística de un 85% de venezolanos que está en contra de la implantación del modelo cubano en Venezuela se expresó ayer diciendo aquí no queremos comunismo y buscamos la alternativa, María Corina Machado, que representa entonces también otra serie de condiciones en estos análisis. Ahora, Carlos, ¿cuál es la situación actual a partir de este evento de la oposición? O sea, ¿de qué tipo de oposición estamos hablando? Una oposición encabezada evidentemente por María Corina Machado, una oposición unitaria o una oposición con la necesidad de unirse, nada más. El punto está en que hay partidos que no participaron, partidos que definitivamente no participaron, y aquí lo que viene ahora es la plataforma de organización de la sociedad opositora. Vale decir, aquí no es que ganó María Corina y entonces María Corina va al G3 o al G4, no, aquí eso ya no es una plataforma que sea más grande que la división de los propios partidos, de donde ellos puedan ser parte, pero no los voceros.
Y este es un hecho muy importante porque el monopolio de la oposición ya no pasan por el G4 o el G3 o el G7. Hay que organización, insisto, que sea más grande que esa división de partidos. Igual que ya cambian los voceros internacionales también. Ya, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿con quién es la oposición para hablar? Pues tiene que buscar a quien quedó legitimada. Y esto es un gran mensaje también, porque necesitamos una nueva plataforma que de verdad sume a todos los factores. Y esa estructura hoy no existe. Con María Corina existe un inmenso voluntariado de venezolanos que ve en ella exactamente lo que se expresó en la votación, la alternativa a cambiar frente a unos liderazgos desvencijados, unos liderazgos agotados, y entonces se trata de una renovación de todo el estamento político. Entonces hay que montarse en la ola de esa renovación, pero hay que montar también una estructura que sea más grande que las partes divididas para que pueda ser entonces el centro de decisión de la oposición. Entonces uno puede entender que vamos a ver a una sociedad civil más activa, a gremios, a organizaciones en general, con más fuerza participando en el hecho político nacional. Sí, sin lugar a dudas, frente al escenario nacional, bastante reflexión, fíjate, los partidos políticos tienen que renovarse, tienen que buscar estadios de legitimidad para que no puedan estar cediendo a caprichos del gobierno. Ahora bien, los gremios están en las mismas circunstancias. El venezolano que sale es el venezolano que está suelto desde el punto de vista de estructuras. Y esas son las estructuras que hay que crear para mi criterio, tienen que ser estructuras desde la propia comunidad. Pero los centros parte de una estructura mucho más amplia, a donde se le dé que nunca están en el centro de decisión. Vale decir que son universidades, tantas personas que estamos por fuera de los centros de votación y que generamos bastante opinión sobre los temas, porque se trata del interés nacional, no del interés político. Pero ayer es un impresionante movimiento social de cambio en los partidos políticos. Ahora, Carlos, evidentemente la candidatura de María Corina Machado dentro de este segmento de la oposición que participó en las elecciones ayer funcionó como una aspiradora. Prácticamente arrasó con el tema de los votos. Eso puede pasar con aquella oposición en un proceso electoral presidencial, aquella oposición que se deslinda, que no quiere vincularse al tema de María Corina Machado, va a sufrir también, pudiera sufrir también el mismo efecto aspiradora. Bueno, pero por supuesto que sí. Si los militantes del partido estaban con María, decir que indistintamente de que una persona milite en un partido, conoce la realidad, sabe cuál es el y nota a la estrategia que apunte a un restablecimiento de la calidad de vida y, por supuesto, a un restablecimiento del proceso democrático. De ahí entonces el por qué tiene una gran reflexión que hacer. Esto es un impresionante mensaje para los partidos. Los que están desubicados, los que andan creyendo que ellos pueden poner lo que ellos quieran, demostró que no es exactamente así. Y entonces tienen que anotarse en ese proceso que tiene que ver sintonía en la legitimidad de sus propios actores políticos para que puedan incorporarse. Fíjate, por cierto, que los factores que terminaron ganando, porque todos los que participaron ayer ganaron, porque se legitimaron, con más, con menos votos, pero se legitimaron. Por ejemplo, Andrés Caleca se legitima por unos, el doctor Viva,
Vale decir, los que participaron tienen una condición que les da una legitimidad. Pero cuando tú revisas qué partidos formalmente estaban en ese proceso, te vas a encontrar que la gran cantidad de partidos estaban al margen de los que ganaron, a excepción de voluntad. Escuchar que hay otros que están ganando y que tenían que sumarse a ese proceso. Noticia, Nuevo Tiempo, etcétera, están fuera de ese esfuerzo que acompañó desde los venezolanos a María Corina. Entonces tienen que reflexionar profundamente porque no hay partido que esté inserto en ese proceso que le dio el triunfo a María Corina. Ahora, dentro de todo ese análisis, ¿qué pasó con Carlos Prosperi? Es un caso importante porque revela que nosotros tenemos actores políticos nacionales que no tienen capacidad para entender los hechos históricos. Esta, esta circunstancia de Prosperi anotándose a un eventual fracaso de la primaria lo descoloca. Y ayer, temprano, antes de escuchar y ver resultados, entonces resulta que sale el proceso y lo que él quizás a lo mejor no había valorado es que quedó de segundo. Claro, ¿Cómo queda ahora el que puede ser alguien que se levante con el propio triunfo de María Corina porque queda de segundo? ¿Cómo después que sale a tirotear, no a María Corina, sale a tirotear a los venezolanos primarios? Un proceso animado por los venezolanos. De donde felicitar a la Comisión Nacional de Primaria, hizo un extraordinario trabajo con todas las dificultades que tenía de promedio y comisión, estados y municipios. esas primarias están de alguna manera canalizando la energía del pueblo venezolano y la rabia del pueblo venezolano contra el régimen. Parecía en algunos momentos, más allá de la elección primaria, parecía en algunos momentos como un referéndum sobre el propio ejercicio de gobierno. Sin lugar a dudas, esa es la otra mirada que hay que darle. Este es un plebiscito frente al gobierno. Y por otro lado y así lo estábamos corriendo de esta flash sobre las motivaciones de las personas para votar, de que se ubique como opositor, como sociedad democrática, etcétera. Alan, la gente que se vio votando es gente de la tercera edad, adultos. Y cuando íbamos preguntando con los muchachos de la universidad, estoy votando por mis hijos, estoy votando por mis nietos, estoy votando para que regresen y la Venezuela de la calidad de vida. Esto fue, Alan, una constante en las respuestas. Vale decir, cuando uno veía mis hijos, uno veía un padre decía, estoy votando para que mis hijos regresen. O sea, es tercera edad peleando por sus hijos y sus nietos para el retorno a Venezuela, la Venezuela de la calidad de vida y la Venezuela próspera. Y ahí por lo siguiente, porque ciertamente cuando yo centro de votación y centros de votaciones de municipios, pues apreciaba que, bueno, que no habían jóvenes, pero no porque el joven no quiera votar, es que el joven se fue. Y entonces en Venezuela tenemos un salto entre los jóvenes que estén ahorita y nosotros. Ahí hay un tío impresionante que son los 8 millones de venezolanos que están por fuera. Entonces, ¿verdad? Fue muy emotivo escuchar respuestas de las razones para dar voto por mis hijos y mis nietos
voto porque regresen, voto porque los quiero ver, quiero vivir en una Venezuela con tranquilidad. Fue muy emotivo, las razones son, Alan, en lo que tenga un corte de estas respuestas te las paso para que tengas también dentro de los análisis que haces desde esta perspectiva. Carlos, ahora, ¿cuáles son los pasos a futuro? Tenemos a un gobierno que ahora se va a radicalizar más con el tema de las inhabilitaciones. Tenemos una comunidad internacional que va a presionar más para que esas inhabilitaciones desaparezcan. Y tenemos entonces una opción de una candidata que hizo clic emocional con la gente. Y eso no se ve muy comúnmente en el mundo de la política. El clic emocional, que es el clic que va más allá de la amenaza, que va más allá del ataque, que va más allá de la coacción. ¿Qué es lo que viene ahora desde tu perspectiva? Bueno, la comunidad internacional, los diálogos que se venían dando entre el gobierno de Maduro y el de Estados Unidos adelantaron este conjunto de acuerdos que se firmaron en Barbados. Pero una de las condiciones para que Estados Unidos se sentara con él fue no sabotear la primaria. Entonces, el gobierno no sabotea la primaria. Y la segunda condición que le impuso es cero inhabilitación. Levantar las actuales y que no existan posibles inhabilitaciones hacia adelante. Y por supuesto, las condiciones. Eso no quiere decir que el gobierno vaya a cumplir, porque Estados Unidos también ha dicho la flexibilización se va a revisar dentro de 6 meses. Vemos atrás. Si cumplieron, continuamos. El gobierno está en una circunstancia muy crítica porque tampoco tiene dinero. Lo que tienen dinero son el Estado venezolano está sin dinero. Entonces, es una Venezuela que le está colapsando de tal manera entonces que es indispensable para el gobierno esa posibilidad de dinero. Esto también tiene que ver, Alex, con lo que está sucediendo al interior del chavismo. En el chavismo hay gente que no le gusta el proceso por donde. Y entonces estamos de cara a dos eventos que son altamente importantes. Primero es la Corte Penal Internacional. No se detiene la investigación, muy por el contrario, se han sumado nuevos casos en la investigación de la Corte Penal Internacional. Bueno, eso genera, porque hay quien dice, bueno, pero es que lo están persiguiendo a usted y a 12 más. El resto no estamos en la lista. Y tiene al frente la decisión de la Corte Internacional Guyana, de donde Nicolás Maduro fue canciller de Chávez durante todos los tiempos que se sucedieron la pérdida de derechos de Venezuela frente a Guyana. De hacer dos cosas. Uno, tratar de hacer un frente en defensa de Guyana para tapar lo que ellos no hicieron en el tiempo de lo que tenían que hacer. Pero este triunfo de ayer les va a romper un esquema que tenían preparado de convocar un gobierno de unidad aliados del chavismo. Vale decir, porque ya nadie come el cuento de un factor aliado, que un factor aliado del gobierno, por ejemplo, como es Bernabé Gutiérrez, ya pasen a formar parte de un gobierno, porque la oposición seria y cierta fue la que se manifestó ayer. Entonces ahí se le da también la estrategia del gobierno y eso entonces, por supuesto, hace que eh, el la posprimaria cambie incluso las posiciones que tenía el gobierno en el juego. La comunidad internacional esperaba un liderazgo legitimado, el de María Corina se legitimó. Una movilidad de la sociedad opositora para revitalizar que se sigue siendo una sociedad democrática que no se organizó y eso fue lo que se hizo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Una pregunta final y muy concreta. ¿Tú crees que Maduro sea el candidato del chavismo en este momento? Yo creo que el candidato que puede tener el chavismo, el peor candidato. Creo que si lo cambian
Yo creo que el gobierno, estrategia revolucionaria es mantener a Maduro como candidato, pero la política no está escrita y está muy movida. Está muy movida porque además geopolíticamente, a nivel internacional, las cosas están bastante comprometidas también. Total que no le auguro mayores éxitos a Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Casanova. Con él hemos estado conversando durante esta jornada informativa, analizando este tema de las primarias, las postprimarias. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Un abrazo a todos los que escucharon y vieron.